Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y alegría. Hoy prepárense para embarcarse en un viaje sensorial y emocional que los transportará directamente a la costa turca, a un lugar donde la magia se teje bajo un manto de estrellas centelleantes. Si hablamos de Bodrum, ese enclave místico y vibrante y en particular, de una noche que se grabó a fuego en el corazón de Hande y Kerem, una noche que encapsuló la esencia misma del romance. Abróchense los cinturones y déjense llevar por una atmósfera cargada de romanticismo, donde la música se funde con el sonido de las olas, el baile se convierte en una conversación de almas y la belleza de un atardecer que se despide para dar paso a la noche pinta un lienzo inolvidable. Si ustedes son de los que creen en esos momentos perfectos que trascienden el tiempo, en las conexiones que parecen escritas en las estrellas, y en la fuerza transformadora de una noche bien vivida, entonces este vídeo ha sido creado para ustedes. Y antes de zambullirnos por completo en esta cautivadora historia, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, denle clic a ese botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras aventuras, ninguna de nuestras exploraciones de historias que inspiran y emocionan. Hoy nos adentramos en las profundidades de un relato que resuena con la fuerza de un corazón enamorado, el mundo fascinante de Hande y Kerem, dos almas cuyas vibraciones encontraron su ritmo perfecto en una noche espectacular en Bodrum. Cierren los ojos e imaginen la escena, el aire tibio de la noche turca, suavemente perfumado por la dulzura embriagadora de las flores de jazmín que trepan por las paredes blancas, y por el inconfundible aroma salobre del mar Egeo, que susurra secretos milenarios. Mientras tanto el sol, con una generosidad artística sin igual, se despide del día, pintando el horizonte con una paleta de colores que desafía la imaginación, intensos naranjas que se funden con delicados rosas y profundos púrpuras que anuncian la llegada de la noche. Bodrum, esa joya turca que irradia energía, conocida mundialmente por su vibrante vida nocturna que palpita al ritmo de la música, por las cicatrices imborrables de sus ruinas antiguas que narran historias de imperios pasados, y por sus playas de ensueño donde la arena besa el mar, se erige como el escenario perfecto, el lienzo ideal para una velada que prometía ser, y resultó ser, sencillamente mágica. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, no hablamos de un simple encuentro, sino de una conexión que parece tejida con hilos de oro puro, de miradas que trascienden la necesidad de las palabras, de sonrisas que tienen el poder de iluminar la oscuridad más profunda, y de una complicidad que irradia en cada uno de sus gestos. La chispa que encendió esta noche mágica surgió de un impulso, de esos susurros del destino, de esos momentos fugaces en los que la vida, con su sabiduría innata, te recuerda con dulzura que es hora de crear recuerdos imborrables. Kerem, con esa chispa innata de espontaneidad que lo caracteriza, esa cualidad de capturar el momento preciso, decidió que ese era el momento ideal, el instante perfecto para sorprender a Hande. Quería ofrecerle una experiencia que no solo encapsulara la belleza arrebatadora de Bodrum, sino que también reflejara la profundidad insondable de sus sentimientos por ella. Así que con el sigilo de un alquimista preparando meticulosamente su poción más preciada, esa que promete transformar lo ordinario en extraordinario, comenzó a tejer su plan. No se trataba de una cena ostentosa, ni de una fiesta multitudinaria que pudiera diluir la intimidad, sino de algo mucho más personal, algo que les permitiera conectar a un nivel más profundo, más auténtico, donde cada respiración compartida tuviera un significado especial. La elección de la ubicación no fue en absoluto una casualidad. Kerem había descubierto un rincón secreto, un pequeño club de playa apartado del bullicio, un refugio de serenidad con una terraza que audazmente se adentraba en el mar. Allí la música sonaba con una sutileza exquisita, lo suficiente para crear una atmósfera envolvente para acariciar los sentidos, pero sin opacar, jamás, la dulzura de las conversaciones, la intimidad de las risas compartidas. La iluminación era un juego de sombras y luces tenues, con guirnaldas de luces cálidas que parpadeaban suavemente, como si pequeñas estrellas hubieran decidido descender del firmamento para iluminar su velada. Velas dispuestas estratégicamente sobre las mesas de madera rústica, proyectaban sombras danzantes que invitaban a la imaginación, mientras que el sonido hipnótico de las olas rompiendo suavemente en la orilla se convertía en la banda sonora perfecta, una melodía natural que acompañaba la sinfonía de sus emociones. Hande, ajena a la magnitud de la sorpresa que la esperaba, sintió la dulzura de una noche prometedora. Kerem le había anticipado una cena, algo que por sí solo, ya era un motivo de celebración para ella, pero él sabía, con la certeza que da el amor, que la esperaba mucho, muchísimo más. Al llegar a la entrada de este lugar idílico, una oleada de expectación recorrió el cuerpo de Hande.
El aire, denso y embriagador, olía a la salinidad del mar, a las especias vibrantes de la cocina local, y la música, aunque suave y discreta, emanaba una invitación irresistible a dejarse llevar, a moverse al compás. Cuando cruzaron el umbral, sus ojos, dos luceros brillantes, se abrieron de par en par. La vista de la terraza, bañada por la luz cálida y tenue, con el mar oscuro y profundo extendiéndose hasta el infinito, era simplemente impresionante, un panorama que robaba el aliento y preparaba el alma para la magia. La noche dio inicio con una cena que se desplegó con una tranquilidad deliciosa. Platos que eran verdaderas obras de arte culinario, inspirados en la rica tradición de la cocina egea, llenaron sus sentidos. Pescado fresco capturado en las aguas cristalinas del Egeo, a la parrilla hasta alcanzar la perfección, ensaladas vibrantes, rebosantes de frescura y color, y los sabores exóticos y envolventes de la gastronomía turca. Pero más allá de la exquisitez de la comida, lo que realmente cautivaba, lo que hacía que cada bocado fuera especial, eran sus interacciones. Las risas compartidas que resonaban en la noche, las historias que se contaban con una pasión contagiosa, la forma casi imperceptible en que sus manos se rozaban de manera accidental, creando chispas invisibles, y las miradas de complicidad que se cruzaban, silenciosas pero elocuentes. Era evidente para cualquiera que pudiera presenciarlo que existía una conexión especial, una química palpable que flotaba en el aire, tan densa como la brisa marina. Y entonces la música cambió. Una melodía más rítmica, pero que conservaba una elegancia innata, comenzó a sonar. Kerem, con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro, se levantó y extendió su mano hacia Hande, invitándola a unirse a él. «Creo que es hora de que esta noche alcance su verdadero potencial, ¿no crees?», le dijo con esa voz que siempre conseguía provocarle mariposas en el estómago, ese murmullo que acariciaba su alma. Hande, sin el menor atisbo de duda, aceptó su mano y se levantó, lista para entregarse a la experiencia. Y ahí, bajo el manto estrellado de Bodrum, comenzó la verdadera magia. Bailaron. Bailaron como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero se hubiera confabulado para crear este instante. Al principio sus movimientos eran suaves, románticos, una danza íntima donde se dejaban guiar por la melodía, por la conexión invisible que los unía. Sus cuerpos se movían al unísono con una fluidez asombrosa, como si hubieran practicado esta danza toda su vida, como si sus almas se hubieran reconocido en innumerables existencias. Cada giro, cada abrazo, era una afirmación silenciosa de su vínculo, un juramento mudo de su amor. El viento marino acariciaba sus rostros con ternura, y el sonido rítmico de las olas se mezclaba con la melodía, creando una sinfonía perfecta, una banda sonora que resonaría en sus corazones para siempre. Mientras bailaban, las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual, como si el cosmos mismo, testigo mudo de su amor, hubiera decidido unirse a la celebración. La luna, un disco plateado majestuoso colgando en lo alto, arrojaba su luz danzante sobre el agua, creando un camino plateado que parecía invitar a Hande y Kerem a seguir bailando, a perderse en la inmensidad, a dejarse llevar por la eternidad. Los demás comensales, si es que lo sabía, se desvanecieron en el fondo, se volvieron invisibles. Para Hande y Kerem, en ese momento solo existían ellos dos, la música que fluía en sus venas, y la inmensidad insondable del cielo estrellado. Hubo un instante, un momento que se grabó a fuego en la memoria de ambos. La canción se volvió más lenta, más íntima, cada nota cargada de emoción. Kerem acunó el rostro de Hande entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas, y la miró a los ojos. En esa mirada profunda se podía leer una historia entera, el amor puro e incondicional, la admiración más sincera, y la promesa tácita de un futuro compartido, lleno de risas y sueños. Hande devolvió la mirada, su corazón latiendo a un ritmo vertiginoso, una melodía interna que competía con la música de fondo. Era uno de esos instantes que sabes con una certeza absoluta, que no olvidarás jamás, un recuerdo grabado a fuego en tu alma, un tesoro que guardarás para siempre. Se acercaron y en un beso tierno, profundo, lleno de sentimiento, sellaron la magia de esa noche, la promesa de un amor que acababa de florecer bajo el cielo de Bodrum. Pero la noche, esa noche mágica, no había terminado aún. Continuaron bailando, explorando diferentes ritmos, liberando la alegría que desbordaba sus corazones. Hubo momentos de baile más enérgico, donde la risa fluía libremente y la energía se contagiaba, y otros más pausados, donde simplemente se dejaban llevar por la cadencia de la música y la dulce cercanía del otro. La belleza de Bodrum, con su historia milenaria y su encanto irresistible, se convirtió en un testigo silencioso y cómplice de su amor,
un telón de fondo perfecto para la obra maestra que estaban creando juntos. Y es que, ¿qué es la vida sino una colección de momentos así? Momentos de conexión pura y genuina, de alegría desbordante que te hace sentir ligero como una pluma, de amor que te da la fuerza para volar más allá de los límites que creías existir. Hande y Kerem con su noche mágica bailando bajo las estrellas en Bodrum, nos recuerdan, con una dulzura que cala hondo, la importancia vital de crear estas experiencias, de salir de la rutina predecible, de celebrar el amor en todas sus maravillosas formas. Nos invitan a soñar con nuestros propios momentos mágicos, a buscar esas oportunidades para conectar, para bailar, para amar, sin importar dónde estemos, sin importar las circunstancias. La vida nos regala instantes así, solo debemos estar dispuestos a abrirlos. Para recapitular un poco nuestro viaje de hoy, hemos transportado nuestros corazones a la idílica Bodrum para ser testigos de una noche verdaderamente especial, una noche que marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Hemos explorado la ingeniosa y romántica planificación sorpresa de Kerem, el escenario idílico de la terraza junto al mar que parecía sacado de un cuento de hadas, la deliciosa cena que encendió sus sentidos y los preparó para la magia que vendría, y por supuesto, el baile bajo las estrellas que se convirtió, sin duda alguna, en el corazón palpitante de la velada. Hemos destacado la profunda conexión que comparten, esa alquimia especial que se manifestaba en sus miradas cómplices y en sus movimientos sincronizados, un lenguaje universal de amor. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia atemporal de crear estos recuerdos, de buscar activamente la magia que se esconde en la simplicidad de la vida cotidiana. Esperamos, de todo corazón, que hayan disfrutado tanto como nosotros al compartir esta historia inspiradora. Nos encanta traerles estas pinceladas de romance, belleza y momentos que conmueven el alma, y nos encantaría enormemente saber qué les pareció esta aventura. ¿Han tenido ustedes alguna noche mágica que recuerden con especial cariño, esos momentos que atesoran para siempre? ¿Les ha picado el gusanillo de visitar Bodrum después de escuchar esta historia? Dejen sus pensamientos, sus experiencias, sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, nos encanta conversar con ustedes, su interacción es nuestro motor. Y como siempre, si este vídeo ha logrado tocar su corazón, si les ha gustado, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, que es la mejor manera de apoyarnos. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les haría bien una dosis de romance y belleza. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, cargados de inspiración, aventura, y por supuesto, muchísimas historias maravillosas que esperan ser contadas. Gracias de corazón por acompañarnos hoy en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, cargados de nuevas historias y nuevas aventuras. Hasta pronto.